Capítulo 39. El día que el silencio se cansó de callar. No hubo estallido, no hubo sangre, no hubo bombas. Ese día, simplemente, la voz de los que nunca hablaron empezó a resonar en los rincones donde antes solo vivían los murmullos. No fue un grito, fue una pausa, fue el instante exacto en el que la verdad, cansada de esperar permiso, empezó a caminar sola. Sin bandera, sin líderes, sin aplausos, porque ya nadie pudo seguir mirando para otro lado sin atragantarse con la excusa que solía tragar sin pensar. Porque el silencio también tiene un límite, y ese límite se llama coherencia. Durante años, la humanidad celebró la mentira disfrazada de costumbre, le puso moños a la omisión, le dio premios a los cínicos, se hizo selfie con la hipocresía y la subió orgullosa a sus redes. Los que sabían callaban, los que no sabían, imitaban, y los que intentaban hablar, eran silenciados por la maquinaria de lo cómodo. Pero el hombre gris, si existe o existiera, no nació para hablar de lo evidente, sino para señalar lo que todos ven pero deciden no nombrar. Ese hombre, que a esta altura ya no sabemos si es uno, o muchos, o todos nosotros cuando nos animamos a mirar sin anestesia, ya no está para explicarle nada a nadie. Porque el que no entendió hasta ahora, ya no necesita más datos. Lo que necesita es valor. Este capítulo no es una revelación. Es una consecuencia, no nace de una profecía, nace del hartazgo, del momento en que hasta el viento decidió dejar de soplar para no seguir empujando la basura debajo de la alfombra. No hay más espacio, ya no hay más, después vemos. Ni más, yo no sabía. Ni más, a mí no me pasa. Porque todos lo sabían, y todos lo dejaron pasar, hasta que la realidad, que no negocia con las apariencias, empezó a pasarles por encima. El hombre gris, si alguna vez fue alguien, no vendrá a salvar a nadie. Vendrá, si acaso, a señalar dónde nos mentimos. Vendrá a pararse frente al espejo que evitamos desde siempre, a mostrar que el enemigo no está afuera, sino en el reflejo que no nos animamos a sostener con la mirada limpia. Y en ese reflejo, hay niños confundidos que repiten lo que sus padres ocultan. Hay adultos rotos que enseñan a esconder heridas en lugar de sanarlas. Hay ancianos que callaron tanto que ya no saben qué verdad es la suya. Y hay jóvenes que se suicidan lentamente, deseando no parecerse a ninguno de ellos. Porque la verdad más temida no es la que duele, es la que no se puede negar. No fue el fin del mundo, fue el fin del disfraz. Ese día no se rompieron edificios, ni se apagaron las redes, ni cayó un asteroide. Ese día lo único que cayó fue la máscara, la de la madre que reza en voz alta pero odia en voz baja. La del padre que aplaude discursos de justicia mientras encubre miserias en su casa. La del maestro que enseña libertad, pero exige obediencia ciega. La del militante que grita, por los derechos, mientras pisotea al que piensa distinto. La del médico que receta venenos con sonrisa de Mesías. La del político que habla de pueblo y viaja en jet privado. La del influencer que llora por la tierra desde una mansión con 15 baños. Esa fue la verdadera caída. La caída del relato. La caída de la impunidad emocional. La caída de la mentira consentida. Y entonces, cuando todo eso se derrumbó sin hacer ruido, apareció lo más temido, el espejo moral. No uno que muestra arrugas o kilos, uno que muestra el alma. Y lo que reflejó no fue hermoso, ni siquiera fue tolerable. Mostró madres que usaron a sus hijos como escudos. Mostró padres que heredaron frustraciones como si fueran un bien de familia. Mostró familias que se destruyen a sí mismas mientras suben fotos sonrientes. Mostró sociedades enteras disfrazadas de causas, de modas, de verdades prestadas. Y ahí, en medio de ese reflejo incómodo, quedó expuesta la trampa. Todos querían un mundo mejor, pero ninguno quería cambiarse a sí mismo. Ese día, el hombre gris no apareció. No hacía falta, porque por fin entendimos que nunca fue una persona, ni un elegido, ni un mesías. Fue siempre una posibilidad, una forma de pensar, un modo de mirar, un acto de honestidad tan brutal que no podía habitar en multitudes, pero sí colarse en algunos gestos concretos. En el que se calla para no herir, no para no incomodar. En el que comparte sin mostrarlo. En el que no sube a ningún pedestal, pero tampoco se esconde. Ese día, lo que nació no fue una revolución. Fue algo mucho más temido. Una conciencia sin dueño. Y eso, para el sistema, es la peor amenaza. Porque una conciencia que no se vende, no se controla. Y una verdad que no se calla, contagia. Al principio, cuando la tesis comenzó a escribir palabras que nadie quería leer, muchos pensaron que era otra catarsis disfrazada. Otro intento de gritar sin ser escuchado. Pero la diferencia no estaba en el grito, estaba en el eco.
Porque esta vez, el eco no volvió. Esta vez, el eco se metió dentro de los cuerpos. Y ahí quedó, como una vibración que incomoda, pero no se apaga. Como una voz que te susurra cuando apagas el teléfono y te quedas solo con vos. Esta vez no hubo comentario que calmara, ni emoji que decorara, ni frase célebre que encajara. Porque esta vez, por fin, alguien se atrevió a escribir sin pedir permiso. A decir sin calcular reacciones. A mostrar sin tapar el barro. Y eso no se perdona fácil en un mundo anestesiado por filtros, por aplausos vacíos, por frases recortadas que suenan bien pero no curan a nadie. Entonces algunos se enojaron, otros huyeron, algunos pocos se callaron, y unos poquísimos lloraron en silencio, porque sabían que eso que estaban escuchando no era un texto, era una forma de vida que dejaron morir para encajar. Y ese duelo no tiene entierro digno. La tesis nunca pidió ser escuchada. Tampoco quiere ser creída, solo quiso dejar registro de que en algún rincón de este manicomio llamado Tierra, alguien no aceptó la receta. Alguien rompió la cadena de repetir lo que todos repiten. Alguien se animó a mirar de frente a la hipocresía más cómoda. La propia, y no lo hizo con odio, ni con superioridad, lo hizo con el peso de haber sido también parte, con la carga de haberse equivocado miles de veces, con la vergüenza de haber callado demasiado tiempo, pero también con la dignidad de no querer seguir así, ni un día más, y en esa decisión, sin aplausos, sin premios, sin cámaras, se gestó la única revolución real, la interna, esa que no cambia gobiernos, ni modas, ni tendencias, pero cambia la forma en que uno mira a su hijo cuando lo abraza, la forma en que uno habla cuando no hay nadie mirando, la forma en que uno elige callar para no mentirse más. Esa revolución no la detiene nadie, ni siquiera vos, si alguna vez te animás a sentirla. Reflexión final. Hay un momento, una fracción de segundo apenas, en el que el ser humano, si se atreve, se encuentra consigo mismo. No con la imagen que construyó, ni con la versión que repite frente al espejo, ni con el discurso que aprendió a defender por inercia, sino con eso que estaba escondido desde siempre, detrás de los miedos, las excusas, las justificaciones y los disfraces. Ese instante, aunque breve, tiene el poder de romper siglos de silencio. Y a eso apunta este capítulo, a esa grieta ínfima que se abre entre lo que aparentamos y lo que somos, entre lo que decimos sentir y lo que realmente nos está quemando por dentro. Porque llega un punto en que el silencio no soporta más ser cómplice. No por heroísmo, no por valentía, sino por asfixia, el cuerpo empieza a enfermarse de palabras tragadas. La mente se llena de ruido tratando de justificar decisiones vacías. Y el alma ya no encuentra paz ni en el rezo, ni en el yoga, ni en el vino caro, ni en los cursos de autoestima. Porque la conciencia no se compra, se gesta, se parió entre lágrimas, vergüenzas y noches sin aplausos. Y lo que estamos haciendo con esta tesis no es señalar desde un púlpito. Es simplemente encender la luz de una habitación que todos conocen, pero que nadie se atreve a visitar. Una habitación donde guardamos todo lo que no quisimos sentir. Los hijos que criamos a los gritos. Las parejas que fingimos amar. Las decisiones que tomamos por miedo a estar solos. Los discursos progresistas que no se sostienen cuando nadie nos mira. La caridad forzada para subir una historia a Instagram. La indignación selectiva. La compasión con precio. Pero también, en esa misma habitación, está lo otro. Ese intento torpe pero honesto de hacer las cosas bien. Esa lágrima que se escapó al escuchar a un hijo decir, no quiero que me grites más. Ese abrazo que dimos sin esperar nada a cambio. Esa vez que frenamos el juicio para escuchar. Esa noche que dijimos, no puedo más, y no nos suicidamos. Esa intuición que nos dice que todavía estamos a tiempo de dejar de actuar. Y empezar a vivir, porque si esta tesis existe, es porque en algún lugar del alma colectiva aún hay pulsos verdaderos. Pulsos que no buscan viralizarse, que no quieren ser trending topic, que no necesitan ser compartidos, solo necesitan ser vividos. Y sí, esta tesis es incómoda, porque no viene a darte la razón, viene a quitártela, no viene a reforzar tu identidad, viene a desarmarla para que veas cuánto de eso que defendés es solo miedo con forma de bandera. Y si duele, es porque por fin estás sintiendo algo real. No esperes una redención masiva, ni una ola de despertar colectivo. Lo más probable es que esta tesis muera en el olvido para muchos. Pero si te mueve, aunque sea 1 milímetro por dentro, entonces cumplió su función. No vino a salvar al mundo. Vino a incomodar a uno solo. A vos. Porque solo uno basta. Uno que se atreva a desnudarse por dentro. Uno que entienda que el verdadero cambio no se ve, se siente, y que cuando el silencio se cansa de callar,
Ya no hay forma de hacer que vuelva a dormir.